Juan 14, versículo 6. ¿Lo leemos todos juntos? Es un versículo solo. Juan 14, 6. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Amén. Este es un texto muy importante, es un texto creo que muy conocido, pero creo que es un texto de los más importantes que podemos encontrar en las Escrituras y es un texto de los más importantes que podemos ver. Es una pregunta que tenemos que hacernos en este día a cada uno de los que estamos aquí hoy. ¿Por qué? ¿Por qué Jesús es el único camino? Es una pregunta que tenemos que encontrar la respuesta importante en el día de hoy. Y tenemos que saber cuáles son estas respuestas. ¿Por qué solo Jesús es el camino? Ya no que Jesús sea el camino, sino que Jesús sea solo el camino, el único camino que va al Padre. Sabéis que hay muchas personas que consideran que este pensamiento es muy absoluto. Hay muchos sitios que están poniendo pegas, están hablando con las iglesias, porque están diciendo que eso es muy absoluto, que estamos viviendo en una época de libertad, que estamos viviendo en una época donde la libertad de pensamiento es importante, donde estamos viviendo en épocas donde la globalización está ahí, y que decir eso es muy absoluto, que es muy xenófobo, que es algo que delimita mucho a la gente, que no está bien, que no es así. Incluso algunas veces he compartido que incluso se está pensando en algunos países como en Corea multar a los pastores que digan eso, ¿verdad? Pobres pastores nos vamos a arruinar, ¿verdad? Pero es así, es decir, puede ser que sea absoluto, pero es lo que encontramos en la palabra. ¿Qué es lo que vemos? Lo que encontramos hoy en día en nuestra sociedad es que todas las religiones en sí mismas, por sí, son buenas. La mayoría de ellas, quitando las sectas peligrosas, las religiones en sí, en el fondo, están bien. Es decir, buscan hacer bien, buscan hacer buenas obras, hacer buenas cosas. Entonces, ¿por qué Jesús es el único camino? Es lo que habla la teología liberal. ¿Por qué entonces solamente un camino? Podemos creer cualquier cosa, nos dicen, y los que estudiamos en el seminario nos enseñan ese tipo de pensamiento. No, podemos pensar cualquier cosa, al fin y al cabo da igual todo. ¿Por qué solo un Jesús? ¿Por qué solo una persona? En las iglesias también han captado este mensaje y las iglesias hoy en día de alguna manera también están añadiendo a la figura de Jesús otras muchas cosas. Ya no solamente es que solo hay que creer en Jesús, no, es que además hay que tener una vida de fe correcta, es que además hay que ser santos, es que además hay que hacer más cosas, es que además hay que hacer una serie de tributos, es que además hay que hacer una serie de mandamientos, es que además hay que hacer un montón de cosas. Entonces, si es así, ¿para qué ir a la iglesia? Pues seamos buenos y nos quedamos en casa todos. Podría ser una respuesta. Si ser buenos es suficiente, entonces ¿para qué venimos a la iglesia? ¿Podemos ser buenos desde casa? Ya está, nos quedamos en casa y somos buenos. Pero todo este pensamiento y todas estas formas de pensar, que incluso en los seminarios, en las universidades, en todos los sitios se está desarrollando, se está abriendo un pensamiento que lleva a una ideología totalmente liberal. Empiezan a salir todos pensamientos e ideologías. Y dicen, debemos de vivir bien económicamente. Y tenemos que tener un tiempo de ocio todos juntos. Y por eso tenemos que liberar a las personas que están oprimidas. Incluso tenemos que liberar a las personas que están oprimidas, incluso con la fuerza, incluso con las armas, si es necesario. Y esto es cuando están saliendo la teología de la liberación. Y vemos que hay muchos sacerdotes y de otras denominaciones que toman un fusil y se lanzan a la selva y empiezan a hacer una teología de la liberación, porque las personas también necesitan todos la economía. Pero la cuestión sería que para ese tipo de sacerdocio, para ese tipo de personas,
el hecho de que Jesús es el único camino tiene que ser algo frustrante entonces. Porque si estás invirtiendo tu vida, si estás tomando incluso las armas, incluso poder matar a una persona, para luego llegar a la conclusión de que solo Cristo es el camino, sería muy frustrante. ¿Por qué entonces Jesús es el único camino? Debemos en el día de hoy tener esta respuesta. Si no tenemos esta respuesta, vamos a tener problemas. Será una cosa no leve, porque vamos a equivocarnos en tantas ideologías y pensamientos que hay. Porque con estos pensamientos, con estas teologías liberales, han salido muchos movimientos religiosos. Y dentro de esos movimientos religiosos nos están diciendo, ¿por qué Jesús es el único camino? ¿Por qué hacéis tanto énfasis? Y cada vez hay más religiones que piensan de esta manera. Cada vez más iglesias cercanas a nosotros están pensando en lo mismo. Cada vez más pastores se están reuniendo con sacerdotes y se están agrupando y teniendo cultos, incluso acercándose al Papa y diciendo, si es igual, si en el fondo todos somos hermanos. Y yo no dudo de esa hermandad, pero solo hay un camino. Entonces, no todas las religiones es lo mismo. O podemos decir que, bueno, que quizás todas las religiones son iguales, pero Cristo no es una religión. Evangelio no es una religión. Entonces las religiones pueden ser iguales, pero queremos salir de ese movimiento, de las iglesias que piensan así. ¿Por qué tiene que ser solo Jesús el único camino? Podemos hacer muchas más cosas, y están haciendo otras muchísimas cosas más. Pero os digo, y creo que despacio en el día de hoy, donde además tampoco quiero forzar mucho la voz, por el estar con estos catarros ambientales que está viendo ahora, deciros una cosa. Desde el momento en que experimentemos, el momento en que puedas experimentar, no solamente que puedas llegar a esta conclusión intelectualmente, sino que puedas experimentar de verdad, ante hechos reales de tu vida, ante situaciones complejas y comprometidas de tu vida, que solo Jesús, que solo Cristo es el camino. Hasta que no experimentes eso, hasta que no llegues a esa conclusión definitiva y la experimentes, no vas a tener respuestas en tu vida. Las respuestas en tu vida vendrán desde el momento en que empiezas a experimentar que realmente y de verdad Jesús es el único camino que me lleva al Padre, que es el único camino. Al fin y al cabo, muchas veces decimos, ¿por qué no hacemos más la evangelización? ¿Por qué no hacemos más el evangelismo? ¿Por qué nos cuesta tanto trabajo? Y yo os digo que es porque no entendemos el evangelismo. Una vez más lo tengo que decir, porque evangelismo precisamente es eso, el experimentar que solo Jesús es el camino. Si yo experimento en mi vida que Jesús, que solo Cristo es el camino para mi vida, si yo lo experimento, la evangelización va a hacerse sola. Lo que me costó a mí entender esto. Lo que me costó a mí entender esto. Por eso, muchas veces ¿por qué repites tanto lo mismo? Digo, porque a mí me lo tuvieron que repetir 1000 veces. Yo es que soy muy cabezón. No sé por qué. No soy maño, soy de Madrid, pero muy cabezón. Y hasta que no lo entendí, hasta que no entendí esa realidad, de que realmente Jesús es solo el camino, no hay otro camino. Y me lo tuvieron que repetir tantas veces, hasta en coreano me lo repetían. Y me lo predicaban en coreano. Yo digo, no entiendo el coreano, da igual, me lo repetían. En inglés, me predicaban en inglés, yo apenas sé muy poquito inglés y con la Biblia en inglés, hasta que pude llegar a entender esto. Y entendí que esa es la respuesta. No hay otra respuesta. ¿Por qué? Porque no hay otro camino. Porque no hay otro nombre. Porque no hay otro evangelio. Porque no hay otro sistema. Porque no hay otra fórmula. Da igual. Y da igual lo que digan. Y da igual. Y hoy me hace gracia porque una hermana me decía, no, es que nos llaman raros las otras iglesias de la zona.
aquí de los vecinos de por aquí. No, hay esos que son raros. No sé. Pero solo por predicar, solo Cristo. Da igual entonces que digan que somos raros. Antes nos decían que es que había muchos coreanos. Ahora ya no hay tantos, ¿no? Están aquí, bienvenidos, ¿verdad? Hay muchos coreanos, nos decían. Ahora ya no hay tantos y dicen, es que son raros. Digo, pues gracias a Dios que somos raros. Gracias a Dios que hay algo distintivo y diferente. Porque cuando conocemos solo Cristo, cuando llegamos a conocer que es solo Jesús, entonces es que podemos dar un culto de devoción a Dios. Porque mientras que no conocemos eso, tampoco podemos dar un culto de devoción a Dios. Estaremos mezclándolo con otras cosas. Por eso es tan importante levantar los obreros y líderes de la iglesia. Por eso es necesario levantar, decíamos la semana pasada, las iglesias regionales en todos los lugares, para que en cada lugar pueda haber un obrero que resplandezca esta luz, que solo hay un camino, que no hay otros caminos, que no hay otros medios, ni que hay otros lugares, ni que hay nada más, que solo tenemos que experimentar solo Cristo. La palabra solo Cristo. Y cuando lo experimentas, podrás recibir respuestas en tu vida. ¿Por qué las personas no conocen esta verdad? Si parece que es tan sencillo, si parece que es tan así. Pero es lo más importante que tenemos que conocer, que solo Cristo es el camino. ¿Cómo puede ser esto posible? Siguen diciendo. Hay muchos y estamos en un contexto, si estuviéramos en otro lugar hablaría de otro contexto, pero estamos en España. Los católicos dicen que creen en Jesús. No me gusta, sabéis que no me quiero meter ni me gusta meterme, pero la cuestión es, estamos viviendo en este contexto. Dicen que también y creen en Jesús, y es verdad. Pero tienen otras muchas cosas además de Jesús. Ese es el problema. Es decir, el problema no es que no crean en Jesús, creen en Jesús, pero no creen en solo Jesús, sino que están metiendo otros caminos entre medias. ¿Qué es lo que están haciendo? Que meten otras cosas. Bueno, Jesús sí, pero ¿y María que está ahí, la mujer, qué hacemos con ella? Ay, pues es que es la mamá de Jesús. Entonces habrá que darle un protagonismo, habrá que darle una relevancia, porque y empezamos a levantar historia y dice, ya no es solo Jesús, ahora es Jesús y es la madre y ya es el... Y empezamos el santo y las cosas y las historias y empezamos a crear una historia que no tiene nada que ver con el Evangelio. Y en vez de decir solo Cristo es, bueno, solo Cristo, pero además... Y metemos una mochila de muchas cosas. Este es el problema. Que incluso en las facultades y en las universidades, en los seminarios, hubo una vez un profesor que llegó incluso a decir esto, un profesor en un movimiento importante decía que fuera de la iglesia también hay salvación. No solamente en la iglesia, en cualquier lugar encontramos salvación. Y por eso hay muchos creyentes que viven aislados por ahí, porque fuera de la iglesia también se puede vivir. Es más, no solamente dijo eso, sino que dijo que fuera de Jesús también hay salvación. Y son profesores que enseñan esto. Y son pensamientos de teología que están ahí, que se enseñan en los seminarios, en algunos seminarios. Y el problema está ahí. Entonces, la cuestión es que extraña, es difícil que las iglesias entonces no crezcan lo que quisiéramos que las iglesias crecieran. Con este pensamiento es normal que no crezcan. Entonces, que no se haga la evangelización es normal. Entonces, no solamente eso, sino que los creyentes, que en muchos casos los creyentes sean peor que los no creyentes, también será entonces normal. Que en Europa, que es la cuna donde entró el Evangelio, después de Pablo transmitir el Evangelio a Roma y donde la cuna de la Reforma en Alemania, que tanto en Alemania como en Estados Unidos, se estén cerrando iglesias porque el Evangelio esté retrocediendo. Es normal que ocurran estas cosas y estas circunstancias. Países e iglesias que siempre han dominado económicamente el mundo y espiritualmente también, ¿estén cerrando las iglesias? Es normal que ocurra entonces todo esto que está ocurriendo. Por eso es que tenemos que tener las respuestas a estas preguntas importantes en nuestra vida y salir de ellas, o con estas respuestas salir en nuestra vida. Porque si no tenemos respuestas a estas preguntas, no tendremos respuestas a nuestras oraciones.
la evangelización entonces tampoco funcionará. Podemos ir al campo, podemos tratar de hacer muchas cosas en el campo, podemos repartir muchos folletos, pero no se hará la evangelización si no tenemos esta conclusión en nuestra vida. Por eso conozcamos esta respuesta tan importante. En el catolicismo decía, y en muchas religiones no conocen qué es el pecado original. O lo saben, pero de una manera muy teológica. Y me recuerda mucho cuando yo empecé a escuchar también esto. Nosotros que venimos de una tradición protestante, ¿verdad? Y en el protestantismo no se habla mucho del pecado original. Es una cosa curiosa. Pero los evangélicos no hablan mucho del pecado original. Yo creo que es porque se tomó como una idea del catolicismo y dijeron, bueno, como eso es católico, nosotros no lo tocamos, ¿verdad? Parece como que eso es católico y los evangélicos que dijimos, pues no lo tocamos. Y yo recuerdo cuando empecé a escuchar el mensaje del Evangelio y empecé a escuchar el pecado original, yo también me quedé sorprendido. Dije, a estas alturas el pecado original, eso ya está superado, pensaba yo para mí. Digo, eso es algo que está obsoleto, eso es algo que no tiene relevancia para nosotros hoy en día. Y ese era uno de los grandes problemas que tenía. Porque si no entiendo el verdadero problema, no puedo entender tampoco la verdadera respuesta y la solución al único problema espiritual del hombre. ¿Por qué la Iglesia Católica está fracasando? Porque llegan a la conclusión de que si María era madre de Dios, ¿cómo María va a morir? No puede morir. Entonces, si no puede morir, significa que no tiene pecado. Y si como no tiene pecado, entonces ¿qué es? Sin pecado concebida. Ya hemos creado toda una teología. ¿Por qué? Porque no entendemos la palabra. Y eso significa que no entienden qué es el pecado original. No entienden que el pecado original viene de Génesis 3 y no tiene nada que ver con nosotros. Significa que no tengan nada que ver con la actitud de que yo he hecho ahora. El pecado original no significa el pecado que yo he cometido hoy. Es el pecado que se cometió en el pasado, que pasa de generación a generación hasta el día de hoy. Y que yo no tengo culpa, pero nazco con ese problema que yo no puedo solucionar. ¿Y qué es lo que ocurre? La Iglesia Católica se lo sacó, pues lo bautizamos a los niños de pequeño. Y ya con eso solucionamos ese problema. Nos lo quitamos del medio. ¿Dónde se sacan eso las Escrituras? No aparece, no está en ningún sitio. Pero no sé qué hacer con él. Lo solucionamos de esta manera. Entonces, ¿qué hicieron con María? Pues sin pecado concebida, es decir, nació sin pecado. ¿Cómo es posible? ¿Es que no tuvo padre María? ¿Es que no nació de un hombre y de una mujer? ¿Dónde se saltó la genética? Es no conocer el problema espiritual. Es no conocer el problema de Génesis 3. Es no conocer ese pecado original que es la cuna y el origen de todo problema del ser humano, en el cual solo hay un camino para salir de ese problema, que es Cristo. Pero si no conoces el problema, cualquier camino te sirve. Si no sabes dónde vas, da igual el camino que cojas. Si no sabes a dónde te diriges, da igual coger un coche, que el tren, que el autobús, que irte andando. ¿A dónde? Da igual si no sabes dónde vas. Entonces simplemente coger un medio ya está, pues mira, este mismo. Es no conocer el problema. Es no conocer esa situación. Por eso no pueden entender y tener respuestas estas personas. Por eso fracasan, porque no conocen eso. ¿Qué es lo que están haciendo entonces? Pues comen y beben, viven, pero fracasan y se mueren. Y las personas llegan a pensar simplemente que el dinero es suficiente, con el dinero basta, ya está. Pero ¿qué es lo que hacen? Ganan dinero, ahorran dinero y se mueren con dinero. Ya está. Es no entender Génesis 3. Si vosotros sois buenos trabajadores, si os esforzáis, si tenéis una mente privilegiada y podéis entrar en Wall Street y en bolsa y podéis esforzaros, tener triunfo y ganar mucho dinero y tener economía, está bien. Podéis hacerlo, no pasa nada, está bien. Pero yo os digo que Dios ya tiene preparada la economía para vosotros de antemano. No digo que no trabajéis, tenemos que trabajar. Tenemos que ser buenos trabajadores en lo que hagáis. Lo que os digo es que no dependáis del triunfo de la economía, que no dependáis del éxito para tener respuestas en vuestra vida, que no dependáis de invertir vuestras vidas en esos trabajos o en los trabajos que sean,
Porque Dios tiene preparada la economía. Toda la economía Dios la tiene preparada. Que penséis que no tenéis dinero. Es que ya estáis derrotados y que ya estáis hundidos. Significa que lo habéis perdido todo. Cuando algunas veces me venía un anciano y me decía, pastor, es que no hay dinero en las cuentas, ya verás tú. ¿Cómo que no hay dinero? No hay dinero. No te preocupes, lo habrá. Pero no, es que no lo hay. Ya lo has perdido. Dios lo tiene todo preparado. No te preocupes por eso. Sal al campo. Predica el Evangelio. Simplemente la economía está ahí preparada por Dios. Solamente tienes que ir a por ella. Simplemente tienes que salir al campo, no a por la economía. Sale al campo a predicar a Cristo. Y predica solo Cristo. Y en ese camino te encontrarás todo lo que necesitas. Entre ello, también la economía. No te preocupes por lo demás. Nos angustiamos por lo demás. Pero solo hay un camino. Y ese camino es Cristo. Hoy les decía a los obreros en el mensaje de obreros. Un día descubrí que Satanás existe. Porque hay veces que te da el pensamiento racional y este razonamiento un poco científico. Bueno, Satanás es una imagen del medioevo, donde son historias para meter miedo a la gente. Satanás realmente, yo pensaba, no existe tanto. Y me di cuenta y digo, si Satanás no existe, entonces Cristo, ¿para qué? Y pude llegar a entender, es que estas personas, al igual que yo en aquella época, pueden o llegan a esta conclusión realmente porque no conocen a Satanás, no conocen la obra del diablo, no conocen lo maldito y malvado que puede llegar a ser Satanás para destruir la obra de Dios en la vida de un hombre. Por eso es que el que ha creado el problema del pecado original de Génesis 3, no saben qué importante es esto. No saben la importancia que tiene. Que esta obra, hoy en día, el diablo esté todavía obrando de esta manera en nuestra sociedad y en nuestro entorno. Pero lo más grave de todo es que además, incluso dentro de muchas iglesias, no se sabe distinguir o diferenciar entre lo que es el Evangelio y lo que es tener una religión. Y muchos piensan que es lo mismo. Y vienen aquí, bueno, y esta religión, digo, si empezamos así mal, aquí no estamos hablando de religión. Bueno, todos dicen lo mismo, da igual lo que digan todos. Pero yo sé distinguir entre lo que es evangelio y lo que es religión. Y tenemos que saber distinguir una cosa de otra. Porque el no saber distinguir esto es que no saben entonces interpretar ni entender qué es el pecado original, no saben quién es Satanás y no saben qué es la religión. Porque lo que no saben es que la religión no tiene nada que ver con Dios. Y muchas veces lo digo y se me quedan mirando raro. Pero no tiene nada que ver. Religión tiene que ver con el hombre, no con Dios. Religión tiene que ver con el esfuerzo del ser humano. No con lo que Dios ha hecho para salvar al ser humano. Por eso, una de las herramientas que más utiliza el diablo es la palabra religión. Por cierto, palabra que no aparece en la Biblia. Por algo será, ¿no? Pero no aparece la palabra religión en la Biblia. No existe esa palabra en la Biblia. Y menos para distinguir una denominación o para distinguir un pensamiento. No saben diferenciar esta realidad, que la religión no tiene nada que ver con Dios, que es lo que los hombres han creado para crear un estilo de vida cristiano religioso, un estilo de vida. Pero no para dar vida, porque la vida solamente la puede dar Cristo a través del Evangelio. Por eso el creer en Cristo es vida. Y por eso el creer en la religión es la obra del diablo. Por eso muchos creyentes se aferran a la religión, creyendo y tratando de solucionar su problema espiritual, para que al final se dan cuenta de que su problema es mucho mayor ahora que el que tenían antes. Porque antes estaban apartados de Dios.
Pero en la religión siguen estando apartados de Dios, pero encima con una carga de religiosidad que encima les hace la vida más imposible e incluso ya sin esperanza. Necesitamos entender esta palabra, entender esta diferencia, entender que solo hay un camino, que no importa lo bueno o regulares que las personas puedan llegar a ser. Hay quienes dicen que el Dalai Lama y Buda fueron personas muy buenas, que Buda fue una persona excelente, ¿verdad? Me encuentro aquí a muchas personas. En España, como en Occidente, está todo oriental, todo lo oriental está tan en boga y tan famoso, vas a muchos sitios y te encuentras imágenes de Buda, y te encuentras cosas así orientales. Y yo cuando les hablo y les veo, y yo recuerdo estando, creo que fue en Perú, cuando entré en un taxi y veía al taxista que tenía la figura de un Buda en la guantera, ahí en el salpicadero del coche, y le digo, hombre, ¿eres budista? Me extrañó, ¿no? En Perú, pero bueno, puede ser, ¿verdad? Digo, me imagino que lo sabrá. Y dijo, ¿eres budista? No, me gusta simplemente. ¿Sabes de la filosofía budista? Bueno, algo he leído, es una filosofía muy buena, gente muy maja, que hizo cosas muy buenas. Los tópicos que la gente habla o dice cuando le preguntan y no saben de lo que están hablando, ¿verdad? Y yo le dije, mira, precisamente he estado leyendo, y le conté, he estado en Corea, y he estado leyendo donde dice un budista muy famoso, allí en Corea, dice que Buda, y este hombre confesó, Buda es esclavo de Satanás. Lo confesó un propio budista muy famoso en Corea. Es esclavo de Satanás. Y se me quedó con los ojos así abiertos, yo creo que casi hizo un respingo con el coche. Digo, tranquilo, ¿qué me estás contando? Sí, es así. Es así, es una imagen muy bonita. Es una filosofía que tiene cosas bonitas, pero es esclavo de Satanás. Se queda sorprendido porque no saben esto, pero es verdad. No pueden salir del problema espiritual. ¿Por qué? Porque Buda tampoco pudo salir. Tenemos que ver y entender esa diferencia, porque si no caeremos en el legalismo y estaremos sufriendo sin entender, simplemente por las imágenes que vemos o las cosas atractivas que aparentemente podemos ver, pero sin entender realmente lo que estamos viendo. Si queremos entender y disfrutar de este Evangelio, tenemos que entender que solo Cristo es el único camino, que no hay otro camino para llegar al Padre. Por eso comprendamos esto, que Dios nos ha mandado a Cristo para solucionar todos y cada uno de estos problemas de Génesis 3, que Él vino mandándonos a Cristo, como hemos leído tantas veces en 1 de Juan 3:8, por eso apareció el Hijo de Dios, para deshacer todas las obras del diablo. Por eso Él cambió el destino del hombre, que estaba totalmente destinado por causa del pecado a la destrucción, y tuvo que venir Cristo a cambiar nuestro destino, el que estaba ya preordenado desde que nacimos. Cristo tuvo que venir, y antes de ir, Él quebró todo el poder del infierno. Y que haya solucionado estos tres problemas, es que Él es el Cristo. No hay otro Cristo, no hay nadie más que pueda hacer estas obras como solo Cristo las hizo. Por eso, ¿por qué solo Jesús es el camino? El día en que experimentemos esto, os vendrán las respuestas en vuestra vida. Por eso digo que salgáis al campo, salir con esta palabra, salir con este mensaje. Solo Cristo, porque tenéis que experimentarlo en vuestras vidas, experimentarlo en vuestros problemas. Todos tenemos problemas, todos. ¿Verdad que sí? Todos. Unos más, otros menos, más gordos, menos gordos, pero problemas. Experimentar a Cristo en ese problema. En medio de ese problema, en medio de ese conflicto, tomar el problema y confesar Jesús es el Cristo. Coger, en medio de este problema, poner el nombre que queráis, en medio de este conflicto, en medio de este problema, que yo no puedo solucionar, que si yo meto la mano lo voy a estropear más, incluso me puedo pillar un dedo y cortármelo, ¿verdad? Porque a veces metemos la mano y salimos
más dañados todavía, que podáis transmitir, Jesús, tú eres el único camino, la única solución y la única respuesta a este problema. Es que solamente lo puede solucionar un milagro. Es que los milagros de Dios ocurrirán cuando confesemos esta palabra. Y cuando tú experimentas esta palabra, te será fácil ser testigo de Cristo. Porque entonces podrás compartir precisamente lo que Cristo ha hecho en tu vida. Tenemos que experimentar que Jesús es Cristo. Y un día os daréis cuenta de por qué solo es Cristo. Porque desde ese momento vendrán las respuestas y las puertas se abrirán para que el evangelismo se pueda realizar de una manera fácil y sencilla. Y los problemas que teníais y los problemas de vuestras generaciones quedarán solucionados. Y podréis salir de todos los callejones en los que nos hemos metido por causa de nuestros problemas espirituales, por causa de nuestro legalismo, por causa incluso de nuestra religiosidad. Y Dios nos hará salir. Por muy extrañas que sean vuestras familias, por muy difíciles que sean vuestros problemas, por muy complicados que sean, Cristo sigue siendo el único camino. Y si confesamos esto de verdad, podremos ver cómo realmente el Hijo de Dios apareció para deshacer todas las obras de Satanás. Podríamos compartir algunas cosas, pero no, ni tengo tiempo ni autoridad para decirlo. Pero estamos viendo últimamente unos milagros de parte de Dios. Y el mayor milagro de todo no es sanar a un cojo, no es sanar a un enfermo. Es ver cómo Dios puede cambiar la mentalidad de una persona en un momento, de un momento a otro. Puede cambiar el pensamiento, la mentalidad, la ideología de una persona. Puede abrir los ojos que estaban cerrados en un momento. ¿Y cómo? Así. Y podemos verlo, pero solo cuando confesamos que Jesús es el Cristo, el único Cristo, pero que además es mi Cristo, que no hay otro Cristo. Por eso que hoy podamos ver y disfrutar todas las bendiciones que Dios tiene para nosotros, que Dios tiene, y son muchas, pero no las vemos y no las podemos utilizar. ¿Cuánto nos va a bendecir Dios? Hablaba que uno de los problemas que a veces tenemos es el de la economía, ¿verdad? Es un problema que yo creo que a todos nos afecta y a todos lo tenemos ahí en mente. Ahora, ¿cómo Dios va a bendecir de manera económicamente? ¿Lo habéis pensado alguna vez? ¿Cómo Dios lo va a hacer? ¿Cómo Dios lo hace? Algunos me dijeron, jugando a la lotería. Hubo incluso un miembro de iglesia que me regaló un décimo de lotería cuando hablaba de esto. Me dijo, pastor, toma, como has predicado de eso, seguro que Dios te va a bendecir. Mira, un décimo de lotería, uno para la iglesia y otro para ti. Bueno, está bien, yo lo dejé ahí. Dios puede hacer milagros, ¿verdad? Yo es que no tengo mucha fe. Bueno, yo es que no tengo ninguna fe en la lotería. Ni poca ni ninguna. Pero bueno, me lo regaló y ahí está. Y yo pensé, yo creo que Dios no lo va a hacer así, es mi opinión. Ahora que Dios es poderoso y puede hacer como le dé la gana. Incluso me puede tocar la lotería sin jugar, fíjate, ¿verdad? Porque Dios es así. Pero no tengo esa fe, yo no creo en eso. No creo que sea así. Yo un día pensé y llegué a una conclusión de que lo que Dios tenía para mí era un cheque en blanco. Un cheque en blanco, un talón. ¿Sabéis lo que es un cheque en blanco, verdad? Ya firmado, un cheque en blanco. Y yo entendí que lo que Dios nos da es un cheque en blanco, en el que podemos escribir lo que queramos. Es un talón en blanco. O sea, tú puedes poner la cantidad que quieras. Yo dije, wow. Cuando yo entendí ese dije, puedo escribir una cantidad muy gorda. Puedo escribir muchos ceros, ¿verdad? Pero entendí eso, un cheque en blanco. ¿Cuánto me va a bendecir Dios? Es que Dios nos da una tarjeta de crédito ilimitada. ¿Sabéis lo que es eso, verdad? Que Dios te da una tarjeta de crédito ilimitada para que la puedas utilizar como quieras. Es la bendición que Dios tiene para nosotros. Con el dinero del reino de los cielos,
que es mucho más que el que podemos tener aquí en la tierra, ¿verdad? Porque Dios es el Dios del oro y de la plata. Y en el momento en que yo oro, en el momento que oro por la misión, en el momento que yo evangelizo, en el momento en que yo estoy haciendo las misiones, es el momento de la firma. Es el momento que yo estoy firmando. Me di cuenta de que esa es la manera, que si nosotros nos movemos en el plan de Dios, ese es el firmar ese cheque. Es poner la firma. Por eso os bendigo y quiero que recibáis esa bendición en el día de hoy. Por eso yo cada vez que ofrendo, y os invito cuando ofrendáis, cuando hoy hagáis la ofrenda, que no la dejéis simplemente como, ahí lo dejo, como parte de mi responsabilidad comunitaria y congregacional. Yo quiero que hoy estéis orando por una cosa muy especial, que estéis orando. Yo cuando pongo también la ofrenda, hago también, y en mi mente estoy orando, y estoy diciendo, Señor, danos descendientes, danos remanentes. Y Dios me ha bendecido esta semana con muchos remanentes, ¿verdad? Este mes, este año. Porque estamos orando, estoy orando por ello. Señor, danos unos remanentes, una generación futura que pueda levantar una iglesia solo con su diezmo. Yo estoy orando para que Dios levante un remanente, que solo con el diezmo de ese remanente pueda levantar una iglesia representativa en Madrid, solo con el diezmo de ese remanente. Y Dios nos ha estado dando muchos remanentes últimamente. ¿Cuál de ellos será? No lo sé, pero yo estoy orando para que sea así. Que solo con la ofrenda de un remanente de los que Dios está levantando, pueda levantar la iglesia representativa aquí en Parla. Estoy orando para ello. Estoy orando para que ese remanente u otro remanente pueda tener una economía de tal manera que podamos levantar como mínimo un misionero para cada país de Latinoamérica de habla hispana. Difícil. El otro día estaba escuchando las noticias de Corea y decían que había países que por 30 euros un misionero puede vivir en esos países. No recuerdo qué países, pero por 30 euros se podía mantener un misionero. Por 30 euros al mes. ¿Es cuestión de dinero? ¿O de entender que Jesús es el único camino? Amén. Cuando estéis levantando vuestras ofrendas, bendecir a vuestra generación futura para que puedan hacer el movimiento del RUT. Cuando yo oro y cuando yo ofrendo, estoy orando. Señor, que con esta economía se pueda estar haciendo el movimiento de remanente. Es el pacto que Dios me dio y el que estoy levantando. Cada vez que doy ofrenda, oro dentro de mi corazón con esto. Que hoy podáis orar con esta palabra también dentro de vuestros corazones. Experimentar a Cristo, que Cristo ha solucionado todos y cada uno de los problemas. Os bendigo en el nombre de Jesucristo. Amén.